de trompetas que anuncian la luz, Cristo muy pronto vendrá a la batalla por nuestro Jesús. Si venceremos, Cristo muy pronto vendrá. Muy buenas tardes, amables televidentes de su espacio Hay una Esperanza. Aquí estamos, como cada domingo, para hacer un programa de edificación espiritual. Hoy vamos a tener la continuidad del programa que hemos estado presentando sobre el apóstol Pablo. Hoy vamos a presentar la tercera parte de este apóstol de Jesucristo y lleva por título Testigo en Roma, Pablo de Tarso. Es decir, que hoy vamos a ver la culminación de la obra de este misionero que el Señor Jesucristo escogió para que fuera su testigo en Roma. Pero antes vamos a tener una palabra de oración. Oremos. Amado Padre, gracias por estar con nosotros. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu inmensa bondad. Padre amado, te suplicamos en este momento que permita que tu Espíritu Santo nos use para predicar tu palabra y para enseñar tu verdad. Que nuestros amables televidentes también puedan entender cuál es la misión para la cual tu Señor nos ha llamado. Que podamos entender que tenemos un trabajo misionero que realizar para ti y que debemos predicar esta palabra mañana, tarde y noche, y no importa el lugar donde estemos, sino que debemos pronunciar tu mensaje y predicarlo al mundo. Bendice a nuestros amables televidentes y permítenos cada día buscarte en espíritu y en verdad. Por Jesús te lo rogamos. Amén. Bien, vamos a leer en el capítulo 22 del libro de Hechos de los Apóstoles. Vamos a darle continuidad a los viajes de Pablo, la trayectoria del apóstol Pablo llevando el mensaje de salvación a través de las diferentes sinagogas, a través de los diferentes lugares donde Pablo estuvo predicando y que fue el discípulo enviado por el Señor Jesús para predicarle a los gentiles. Pablo, que fue un hombre que anteriormente, antes de ser apóstol de Jesús, pues perseguía y maltrataba a los cristianos. Ahora vemos a un hombre transformado, a un hombre que ya el Señor Jesús lo ha comisionado para que entonces lleve su palabra, presente su mensaje y el mundo pueda conocer la salvación que solamente se obtiene a través de Cristo Jesús. Vamos a leer en el capítulo 22, Hechos de los Apóstoles, del verso 6 en adelante. Dice así la palabra de Dios. Pablo relata su conversión, pero como al mediodía, al llegar cerca de Damasco, de repente me rodeó una gran luz del cielo. Aquí Pablo está relatando cómo el Señor Jesús lo alcanzó cuando iba de camino para Damasco, ya con una lista de cristianos que él tenía que buscarlo a la buena o a la mala. Porque Pablo tenía órdenes del Sanedrín, es decir, de los altos dirigentes, de traer a esos supuestos herejes que no creían en las enseñanzas que ellos ofrecían, es decir, una enseñanza completamente extraviada, porque el Señor Jesús le había ya indicado cuál era la enseñanza que Dios quería que se enseñara. Pero los dirigentes de la iglesia en aquel entonces enseñaban lo que a ellos le convenían, es decir, ellos estaban llevando una predicación o una enseñanza amañada en base a las costumbres de los judíos, y esas costumbres, pues claro está, no estaban acorde con lo que la palabra de Dios nos dice. Porque la palabra de Dios nos habla de qué es lo que a Dios le agrada, qué es lo que Dios quiere de ti, qué es lo que Dios quiere que tú enseñes. Pero los judíos, principalmente los
sacerdotes del Sanedrín tenían un modelo de presentar el mensaje, de llegarle a los judíos, que estaba desconectada de la forma en que el Señor Jesús enseñó. Y por eso había gran confrontación entre Jesús y los dirigentes, porque lo que ellos enseñaban no estaba acorde con lo que el Señor quería que se enseñara. Y hoy en día tenemos la misma dificultad, hoy tenemos el mismo problema. Hoy estamos haciendo las cosas igual que los judíos, la estamos haciendo igual que aquellos que dirigían y eran dueños del templo, porque también se adueñaron del templo, se habían adueñado de todo lo que se hacía en el templo, incluyendo hasta la venta de animales para los sacrificios que se hacían en él. Es decir, que habían hecho de la iglesia una empresa, un negocio. Y por eso vemos que el Señor Jesús viene a enfrentar a este sistema apóstata que no estaba haciendo la voluntad de Dios, sino que se estaban lucrando a través de la iglesia, porque eso es lo que tenían, un gran comercio. El Sanedrín era el dueño del comercio de todo lo que se hacía en el templo. Entonces vemos que el Señor Jesús pues hace una denuncia. Incluso el Señor Jesús los echó del templo y dijo que su casa era casa de oración y no cueva de ladrones. Por eso el Señor Jesús, de manera energética, tiene que enfrentar a los dirigentes. Tenemos que estar claros de que el Señor Jesús en ningún momento tuvo un problema con el pueblo. El Señor Jesús no enfrentó al pueblo. El pueblo fue defendido por él. El Señor Jesús enseñó al pueblo. Por eso entonces el apóstol Pablo, ahora que está en una situación semejante a la del Señor Jesús, claro, después de su transformación, porque recordemos que Pablo era uno de ellos, Pablo pertenecía a ese grupo, es decir, que Pablo era el emisario, el que se encargaba de buscar a los apóstatas, entre comillas, que ellos llamaban a los herejes, personas apóstatas que no creían en lo que ellos enseñaban. Entonces aquí el apóstol Pablo está ahora relatando cómo el Señor Jesús lo transformó de un hombre perseguidor a un hombre ahora que es perseguido, porque ahora Pablo está enfrentando a los mismos judíos que enfrentaron a Cristo y lo llevaron al Calvario. Entonces leemos en el verso 7, dice: y caí al suelo y una voz me dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Cuando se persigue a un cristiano verdadero, que predica la verdad, que enseña la verdad, que enseña que los mandamientos de Dios están vigentes, que la ley de Dios está vigente, que el sábado es el día de reposo del Señor, cuando un cristiano que se defiende y habla esas palabras cae entonces mal delante de los dirigentes que defienden el domingo, entonces ahí vemos una contradicción. Ahí vemos que son entonces perseguidos por predicar la verdad, como lo hicieron con el Señor Jesús, que por predicar y enseñar la verdad, pues lo mataron. Entonces aquí el Señor le dice a Pablo: a quien tú persigues es a mí. Es decir, el Señor Jesús está hablando de él, de que cada vez que Pablo salía a buscar a un cristiano y lo mataba o lo encarcelaba, le estaba entonces haciendo daño al mismo Jesús. Y él se lo acuerda ahora, Pablo, de que esa persecución es contra mí. Entonces mis acompañantes vieron la luz, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Pregunté: ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: levántate y ve a Damasco, allí te dirán lo que está asignado que hagas. Aquí ya el Señor está comisionando a Pablo para que sea su apóstol, para que sea su discípulo. Ya el Señor Jesús está escogiendo a este hombre que, aunque no pertenecía a su grupo,
aunque no era cristiano porque no creía en Cristo, sino que él defendía a Dios, pero a su manera, como lo defendían los del Sanedrín, que defendían la Torá que escribió Moisés. Ellos defendían a Dios a su manera, es decir, que no estaban claros en lo que estaban enseñando. Entonces vemos aquí que ya el Señor está comisionando a Pablo para que sea su discípulo, para que sea su siervo, para que sea ya su mensajero, y Pablo entonces ahora va a ser transformado como apóstol de Jesucristo. Y leemos en el verso 11, dice: como yo no veía a causa de la claridad de aquella luz, llevado de la mano por mis acompañantes, llegué a Damasco. Entonces un tal Ananías, hombre piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que habitaban allá, vino a verme y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. ¿Qué perdió Pablo cuando venía de camino, cuando el Señor Jesús se le apareció? Perdió la vista. ¿Y por qué la perdió? Porque nadie sin santidad verá a Dios. Jesús se le aparece a Pablo, pero Pablo no tenía santidad, aunque era un hombre religioso, aunque defendía a Dios, pero no tenía santidad. Entonces Pablo no podía ver al Señor Jesús, por eso quedó ciego. Y a misericordia de Dios que Pablo quedó ciego, porque ¿quién podrá sobrevivir delante de Dios sin santidad? Sin embargo, como él tenía planes con Pablo, pues solamente le bloqueó la vista a Pablo. Es decir, Pablo perdió la vista momentáneamente con aquella visión con la cual el Señor Jesús se le apareció a Pablo allí camino a Damasco. Entonces dice aquí: y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha elegido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oiga la voz de su boca, porque has de ser testigo suyo ante todos los hombres y de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿qué esperas? Levántate, bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Aquí hay un detalle muy importante. ¿Por qué Ananías le está diciendo a Pablo que se levante y que ahora proceda a bautizarse? Aquí hay un detalle, ¿eh? Los judíos todavía no celebraban el bautismo que celebró Juan el Bautista. Ellos todavía ese bautismo no lo realizaban. Juan el Bautista introduce el bautismo del agua. Yo bautizo con agua, dijo Juan, pero vendrá otro que bautizará con Espíritu Santo. Es decir, Pablo era un hombre que defendía aguerridamente la palabra de Dios, pero no estaba bautizado. ¿Qué significa eso? Que Pablo no tenía el Espíritu Santo. Pablo andaba como un hombre común. Pablo no tenía el Espíritu Santo que da discernimiento, que da enseñanza, el Espíritu Santo que nos comisiona, que nos enseña, que es nuestro maestro. Pablo no tenía el Espíritu Santo. Entonces vemos aquí que Ananías le está diciendo a Pablo: levántate para que procedas a bautizarte, para que pueda entonces venir a ti después del bautismo, después de ser sumergido, porque no es un bautismo echándole un chin de agua en la coronita de la cabeza como hace la Iglesia Católica, que todavía sigue en contra de un mandato de Dios, bautizando niños. Oiga bien, siguen bautizando niños todavía bebé, pero eso está prohibido por Dios. Los bebés no pueden ser bautizados porque a ellos pertenece el reino de los cielos. Eso lo dijo el Señor Jesús cuando estuvo con ellos, con los niños. De ellos es el reino de los cielos. Entonces la Iglesia Católica, en contra de Dios, sigue todavía bautizando a los bebés. Esa doctrina de bautismo de bebé en la Iglesia Católica está prohibida por Dios.
Pero los católicos, en su ignorancia, porque tampoco quieren dejarse guiar, porque entonces ellos cierran el oído para cuando tú le quieres explicar qué es lo que a Dios le agrada, ellos cierran el oído y no quieren escuchar la explicación. Y por eso hoy se sigue cometiendo el mismo error. Todavía siguen bautizando a los bebés. Jesús se bautizó a los 30 años. Pablo ahora va a ser bautizado viejo, entrado en edad. Pablo no se bautizó bebé. Entonces, ¿por qué la Iglesia Católica persiste en seguir enseñando una doctrina que no está apoyada por la Biblia? La Biblia no apoya el bautismo de bebés. Entiéndalo, mi hermano católico. Esa es una afrenta de la Iglesia Católica, porque ellos están violando lo que Dios dispone. El Señor Jesús se bautizó en el Jordán y quien lo bautizó fue Juan el Bautista. Y Jesús, si usted se pone hoy a pensar, no necesitaba bautismo, porque Él es Dios. Pero como Él se hizo hombre, como Él se encarnó, entonces necesitaba el bautismo también del Espíritu Santo, porque Él iba a ser guiado por Él, por el Espíritu Santo. Jesús iba a ser guiado por el Espíritu Santo. Por eso dice la palabra de Dios que cuando Juan bautizó a Jesús, el Espíritu Santo lo llevó al desierto por 40 días y 40 noches. Es decir, que el que no tiene el Espíritu Santo no puede, oiga bien, discernir. Quien nos enseña es el Espíritu Santo. Quien te enseña no es el pastor, no es el sacerdote, no es el papa. No, a ti te enseña el Espíritu Santo. Él es el que está aquí para dirigirnos. Él fue quien inspiró la palabra de Dios. El Espíritu Santo es Dios y está con nosotros hasta el fin. Dice la palabra de Dios que Él estará con nosotros. Entonces, aquí vemos que el mandato de Ananías para que Pablo se bautice es para que pueda recibir ahora el Espíritu Santo que lo va a guiar en la misión para la cual Jesús lo llamó. Ahora Pablo no va a andar con órdenes del Sanedrín. Pablo no tiene órdenes del Sanedrín ya. Esa lista negra que tenía Pablo de buscar hombres y mujeres de Dios, cristianos verdaderos, cristianos confesos, que seguían a Cristo, ya esa lista de Pablo ya no la va a usar más, porque ahora Pablo va a ser guiado por el Espíritu Santo. Entonces Pablo se bautiza, recibe el Espíritu Santo y oiga lo que dice la palabra de Dios. Cuando volví a Jerusalén y estaba orando en el templo, caí en éxtasis y vi al Señor que me decía: date prisa, sal pronto de Jerusalén, porque no recibirán mi testimonio acerca de mí. Y yo respondí: Señor, ellos saben que yo iba a una sinagoga, de una sinagoga a otra, y encarcelaba y azotaba a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estuve presente, consentí en su muerte y guardé la ropa de los que los mataban. Y me dijo: ve, porque tengo que enviarte lejos a los gentiles. Pablo está siendo sincero. Cuando Esteban murió apedreado, Pablo fue que dio la orden, porque Pablo andaba buscando ¿a quién? A los seguidores de Cristo. Y Esteban fue el primer mártir que muere allí apedreado. Ahora, el testimonio de Esteban, ese testimonio que dio Esteban allí, fue algo grande y poderoso, porque Esteban predicó y enseñó la verdad del Señor Jesús y le hizo un repaso desde todo el Viejo Testamento y todo lo que había ocurrido con el pueblo de Dios, y le está señalando a los judíos las maravillas, oiga bien, las maravillas que Dios había hecho con su pueblo desde que salieron
desde Egipto. Entonces, vemos que ya Pablo está reconociendo lo que él hacía. Pablo está reconociendo que él estaba traicionando al Señor Jesús con la obra que estaba haciendo, engañado por el diablo. Pablo estaba poseído por Satanás, porque quien persigues es el diablo. ¿Quién enfrentó a Jesús en el desierto? No fue el diablo. Entonces, el diablo siempre está persiguiendo a los hombres que predican la verdad y enseñan la verdad, y siempre nos va a perseguir. Pero no importa, cuando ya fuimos comisionados por el Señor Jesús, aquí estamos para predicar su mensaje y enseñar su verdad. No importa, caiga quien caiga, duélale a quien le duela, este mensaje de salvación hay que predicarlo a aquellos que todavía andan en tinieblas y no han conocido la luz, que es la luz de Cristo Jesús. Entonces, vemos que Pablo aquí hace su confesión y nos vamos ahora al capítulo 23, verso 11. Vamos a ver qué pasó con el señor Pablo ahora, porque después de que Pablo da este testimonio, entonces a Pablo lo apresan y Pablo ya pasa por diferentes dificultades. Pablo ahora está sufriendo el mártir, está siendo martirizado. Ya Pablo está sufriendo por la obra y la causa de Cristo. Ya Pablo no está gozando como gozaba cuando estaba con el Sanedrín, que era el jefe, el que mandaba, el que ordenaba. Ya Pablo no está en esa situación. Ahora Pablo es un servidor de Cristo, un discípulo de Cristo. Y el Señor Jesús te dice: todo el que crea en mí, tome su cruz y sígame. Pablo tomó la cruz. Ya Pablo está dispuesto a morir por el Señor Jesús, porque ya él tomó la cruz de Jesús para hacer la voluntad de él. Entonces vemos en el verso 11, capítulo 23, Hechos de los Apóstoles, dice: intriga para matar a Pablo. La noche siguiente, el Señor se presentó a Pablo y le dijo, aquí está otra vez Jesús. Jesús se le apareció camino a Damasco, lo comisionó, le dijo lo que tenía que hacer. Ahora el Señor Jesús otra vez se le aparece a Pablo ahora en esta situación. Ya Pablo está martirizado, ya Pablo está siendo ya azotado, y Pablo está siendo golpeado, y Pablo está siendo ya juzgado hasta para matarlo. Pero el Señor Jesús dice que ese es su discípulo. Y donde hay un discípulo de Cristo, Él está ahí, porque Él nos dice a nosotros: ustedes son la niña de mis ojos. Entonces, si somos la niña de los ojos del Señor Jesús, Él está ahí con nosotros. Nunca nos va a abandonar, porque Él no traiciona. Cristo Jesús es nuestro mejor amigo. Por eso tenemos que confiar plenamente en Él. Entonces leemos en el verso 11: la noche siguiente el Señor se presentó a Pablo y le dijo: ten ánimo, Pablo, como testificaste en Jerusalén, así es necesario que testifiques también. ¿En dónde? En Roma. ¿A dónde? Pablo va a Roma. ¡Qué bueno! Allí estaba todo el mundo, allí estaba la civilización del mundo que no se conocía. En Roma estaba toda la civilización del planeta. ¿Y a dónde lo está enviando Jesús? A Roma. Entonces, es bueno que nosotros hoy prediquemos a los romanos. Es bueno que le prediquemos a los católicos apostólicos romanos. Es bueno que le anunciemos el evangelio verdadero. Es bueno que ayudemos a esos hermanos católicos a salir de las tinieblas, como estaban ellos, sometidos en idolatría, porque tenían que adorar a César, tenían que rendirle pleitesía a César. Dios no pintaba nada en Roma. Dios no se conocía en Roma. El nombre de Jesús no se conocía en Roma. Solamente conocían los dioses paganos que ellos tenían allí. Ellos adoraban deidades paganas. Los ritos que hacían los romanos eran ritos paganos. Y todo lo que hacían allí en Roma estaba en contra de Dios. Y todavía en Roma se sigue haciendo lo mismo, porque hoy ¿qué hace el papado? Enseñar doctrinas falsas, darle a beber el vino de la fornicación de la Iglesia Católica a todos los reyes de la tierra y a todas las iglesias de la tierra. Todavía hoy allí en Roma están en tinieblas,
¿Pero por qué están en tinieblas? Porque quien dirige todo esto es el diablo. Él es la guarida de Satanás. El Vaticano es la guarida, es el búnker del diablo. Ahí él está dirigiendo todo el planeta. Ahí está su cuartel general. En el Vaticano está el cuartel general de Satanás. De ahí él dirige todos sus misiles al mundo entero para presentar y enseñar mentiras, para darle a beber su vino, un vino adulterado, un vino de fornicación, un vino de adulterio, presentando doctrinas falsas, enseñando cosas que Dios no nos enseña a través de su palabra. Entonces, tenemos que estar claro. Pablo fue enviado a Roma a llevar este mensaje. Pablo está en Roma ahora como testigo del Señor Jesús. Ahora llega un hombre que va a enseñar la verdad y que va a hablar del Mesías, que va a hablar del Salvador, que va a hablar del Creador, que va a hablar del único Dios en el que debemos creer y confiar. Y entonces Pablo ahora es el enviado del Señor Jesús a Roma, donde le predicará el mensaje de la verdad. ¿Le va a costar caro a Pablo esa predicación y esa enseñanza? Sí, como te puede tocar a ti también, que sea cara también tu predicación, que te cueste la vida, que también tú pierdas la cabeza como la perdió Pablo por el mensaje. Tú hoy tienes que jugártela. Tú tienes hoy que tener una responsabilidad, porque el Señor Jesús no te ha llamado para que juegues dominó. El Señor Jesús no te ha llamado para que esté bailando y bebiendo. El Señor Jesús no te ha llamado para que tú andes parrandeando y andes gozando la vida. El Señor Jesús te llamó a una misión, como llamó a Pablo y a los apóstoles, a una misión íntegra, donde ellos renunciaron a todos los privilegios que podían tener como seres humanos. Ellos renunciaron a todo y se dedicaron a la misión. Fueron hombres fieles a Dios hasta con sus bienes, porque lo dispusieron para la obra. ¿Y tú qué estás haciendo con tus bienes? ¿Y tú qué haces con ellos? ¿Se lo dedicas al Señor? ¿Le da algo al Señor? ¿Tú provees para que el Señor siga trabajando con su obra y enseñando su palabra? ¿Tú quieres hacer las cosas que a Dios le agradan? Entonces, niéguese a usted mismo y siga, tome su cruz y siga al Señor Jesús. Entonces, hoy en día vemos a un cristiano muy acomodado, a un cristiano que quiere ir a la iglesia a escuchar cosas que le agraden, a un cristiano que quiere oír cosas bonitas, a un cristiano que quiere bailar en la iglesia, que quiere gozar, que quiere divertirse y dice me la gocé, pero no es un asunto de que me gocé. El asunto es que tú has estado escuchando de la palabra de Dios y que tú has estado predicando y enseñando. No es para que te acomode, el evangelio no es para eso. El evangelio es para predicarlo, no para que tú andes haciendo las cosas como tú quieres, ni andando como tú quieres andar. Esto no es tan fácil. Lee la vida del Señor Jesús en los evangelios y te darás cuenta que la vida del Señor Jesús fue una vida consagrada a presentar el mensaje del cielo. Tú hoy tienes la misma oportunidad de presentar el evangelio del cielo. Hoy estamos ante un Dios todopoderoso que nos sigue y que está con nosotros para darnos la fuerza y el valor para hacerlo. No tengas miedo nunca de presentar la palabra de Dios, no importa quién esté allí. Tú tienes que ser un testigo fiel como lo fue Pablo de Tarso, un hombre íntegro y que estuvo delante de los reyes en Roma y lo enfrentó y dio su testimonio para la honra y la gloria de Dios. Entonces vamos a leer en el capítulo 23 del libro de Hechos de los Apóstoles, que ya el Señor Jesús le dice a Pablo que tiene que ser su testigo en Roma. Pablo ahora tiene una misión más grande. Pablo ahora tiene una misión universal, como la tenemos tú y yo. La misión tuya no es solamente ir a la iglesia el sábado. No,
La misión tuya es anunciar el evangelio al mundo entero. No quedarte en cuatro paredes y gozártelas ahí. No. Tú tienes que transmitir este mensaje donde quiera que tú estés. No importa donde tú estés, a dónde tú estés, con quién tú estés. Da el mensaje. Presenta el mensaje que Dios te ha comisionado. No te quieras tragar el mensaje que Dios te dio para que lo tire para adelante. Porque el Señor Jesús dice que a los tibios lo va a vomitar. Oye bien, dice que lo va a vomitar. A los tibios Dios lo va a vomitar. No quieras tú ser tibio, sino o eres frío o eres caliente, pero tiene que estar en las filas del Señor Jesús como un buen soldado que fue comisionado por Él para predicar su palabra y enseñar su verdad. Leemos ahora en el capítulo 28, libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 28. Vamos a leer ahora del 15 al 31. Vamos a ver qué sucedió con el apóstol Pablo. ¿Qué pasa con este hombre, con este misionero? Un hombre que era fuego, un hombre que no tenía miedo, un hombre que no tenía temor y tenía una ciudadanía también romana. Tenemos que entender que Pablo tenía una ciudadanía, como muchos que hoy están orgullosos de tener la ciudadanía americana. Yo soy ciudadano americano. Y andan así con eso, con ese orgullo. Y qué bueno sería decir que usted es un embajador de Cristo. Qué bonito sería decir, soy un embajador del Señor Jesús. No soy un simple embajador, soy un embajador del cielo. Así sí se oye bonito, pero ¿qué? De ser un embajador norteamericano, de ser un embajador de Estados Unidos, de ser un ciudadano americano. ¿Qué pinta eso? Para usted podrá pintar mucho, pero para Dios no pinta nada, porque Dios lo que quiere es que usted esté con Él o con el enemigo. ¿Con quién tú estás? ¿Conmigo o con Él? El que no está conmigo de parrama, dice el Señor. De parrama, dice el Señor, el que no está conmigo. Es decir, tú tienes que definirte, o eres ciudadano del cielo, como lo soy yo. Yo soy un ciudadano del cielo ya, a mucha honra, porque ya el Señor me escogió, el Señor me eligió, me bauticé y recibí el Espíritu Santo. Si no, no estuviera aquí predicando. Si no tengo Espíritu Santo, no hay manera de que yo prediques. Pero el Espíritu Santo está conmigo. El cielo está conmigo, la Trinidad está conmigo, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo están conmigo. ¿Para qué? Para proclamar este mensaje de salvación y de vida eterna. Así es que, mi hermano, tú tienes que despertar ya. Tú no perteneces a ninguna iglesia. Tú perteneces a Cristo Jesús. Él es tu comandante. ¿Y quién te dirige aquí? El Espíritu Santo, enviado para que te enseñe y te dé a entender la verdad. Entonces, defínete, porque tú no puedes tener dos ciudadanías. O tienes la del cielo o te quedas con la del diablo que está aquí en la tierra. Porque la ciudadanía que te deja el diablo, te da, te entrega, es para que niegues a Dios y te quede viviendo en medio de lo material. Y te quede en medio de las cosas que no te puede llevar. De las cosas que aunque tú la hayas conseguido, no te la puede llevar. Porque nadie después que muere se lleva nada. Así es que, mi hermano, oye a ti, amigo cristiano evangélico. Oye a ti, amigo hermano católico. Ten mucho cuidado, con Dios no se juega. Él es el dueño del oro y la plata. Nada de lo que tú tienes te pertenece. Todo es de Dios. Así es que no juegues con candela. Dios te dice, o conmigo o con el enemigo. O conmigo o con el diablo. ¿Con quién te vas? Yo me voy con Jesús, que Él es el camino, la verdad y la vida. Leemos en el capítulo 28, 15 al 31, dice la palabra de Dios. Cuando los hermanos de Roma supieron de nuestra llegada, salieron a recibirnos hasta la plaza de Apio
y las 3 tabernas. Al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. ¿Qué cobró Pablo? Aliento. Pablo llegó a Roma, lo recibieron bien. El testigo llegó, el misionero, pero llegó con la palabra de Dios. Llegó una luz que no había en Roma. Llegó una luz que proyectaba salvación. Llegó el apóstol de Jesucristo a hablar la verdad. El apóstol de Jesucristo que no tiene pelos en la lengua para hablar la verdad y que no la tuvo. Así tampoco tú puedes tener pelo en la lengua para hablar la verdad. Tú tienes que hablar la verdad, no importa. Dila. Dios quiere que la diga porque Él te comisionó para eso. Entonces, vemos aquí la llegada de Pablo. En el capítulo 28, verso 15 en adelante, dice el verso 16... Al llegar a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo le permitieron vivir aparte con un soldado que lo custodiaba. Oiga, qué privilegio el de Pablo. Pablo va con un grupo de presos. Pablo va como preso. Sin embargo, aquí hay una preferencia para este hombre. Una preferencia que no la tuvieron los demás presos. Ahora, ¿y por qué? Resulta que como Pablo fue comisionado por el Rey de Reyes y Señor de Señores, que no fue comisionado por hombre, ni por el Papa, ni por el presidente, fue comisionado desde el cielo, entonces a Pablo se le tiene una custodia especial. Pablo tiene al comandante, tiene al Espíritu Santo, tiene ángeles poderosos que están con él para cuidarlo mañana, tarde y noche. Pablo está allí con las armaduras de Dios. Pablo está ceñido con ellas, con las armaduras de Dios. Pablo no es un simple hombre. Pablo es un mensajero del cielo, así como ese ángel poderoso que mató en una noche 185,000 hombres enviado por el Señor allí a los asirios. Pablo hoy se presenta delante de los dirigentes de Roma con esa calidad humana, aunque era un hombre comisionado desde el cielo. Entonces, vemos que a Pablo le permiten un soldado que va a estar con él. Pablo predica. Ahora sí, vamos a ver cómo se porta este mensajero. Vamos a ver si este centinela, si esta trompeta que habla el libro de Ezequiel se va a quedar con sordina. Vamos a ver si esta trompeta va a tocar para el suelo o va a tocar para arriba para que se escuche y todos puedan estar apercibidos, como somos tú y yo, centinelas. Nosotros fuimos también nombrados centinelas también. Tú y yo somos centinelas de la palabra de Dios y tenemos que estar apercibidos para cuando viene el peligro, como está ahora el mundo, que está en peligro. Roma está haciendo lo que le da la gana. El Papa anda visitando a los presidentes. El Papa está reuniendo a los religiosos. El Papa se está reuniendo con los medioambientalistas para presentar su Laudato Si, para presentar su plan educativo global, para presentar su ecumenismo. El Papa está obrando y nosotros ¿qué? Como trompeta, como centinela, ¿para dónde estamos viendo? Estamos viendo que los vientos están ya llegando y sin embargo todavía no damos la alarma porque creemos que no es tiempo. No, mis hermanos, así no es. Dios te dice, da la alarma, presenta el mensaje, ponlos apercibidos, enséñale mi palabra, enséñale mi verdad, dile lo que va a ocurrir, díselo, porque ellos tienen que saberlo, porque no haré nada a oscura. Dios es un Dios que está siempre con nosotros, porque luz es una luz que resplandece en medio de la oscuridad. Entonces, vemos aquí que ya Pablo va a comenzar su ministerio ahora en Roma. Leemos en el verso 17, 3 días después Pablo convocó a los principales judíos. ¿A quiénes convocó Pablo? A los principales dirigentes judíos que estaban allí en Roma. Pablo no se pierde. Pablo sabe que tiene que darle el mensaje a ellos porque ellos fueron los que mataron al Señor Jesús. Ellos fueron los que mandaron a Jesús a la cruz.
Esos dirigentes, Pablo tiene que llamarlo y Pablo tiene ahora que darle su testimonio. Así es que, mi hermano, vamos a ver ahora cuál es el comportamiento de estos dirigentes y qué hace Pablo como mensajero del cielo. Dice, cuando estuvieron reunidos, les dijo: hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo, ni contra la costumbre de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos. ¿Quiénes entregaron a Pablo a los romanos? Los dirigentes de Jerusalén. ¿Quiénes entregaron al Señor Jesús a Pilato? Los dirigentes de Jerusalén. Ellos también entregaron al Señor Jesús al gobernador Poncio Pilato. Aquí estamos viendo que Pablo le está acusando directamente a ellos de que hoy soy un prisionero en Roma, pero porque ustedes pues me acusaron y yo apelé a César, porque la apelación vino de parte de ¿quién? De parte de Pablo. Ahora, Pablo quería venir a Roma, Jesús lo comisionó. Jesús le dijo a Pablo allí cuando estaba encarcelado: tienes que ir a Roma y tienes que testificar de mí. Pablo está siendo comisionado, elegido y escogido por el Señor Jesús para ir a Roma. Pablo no fue él mismo que dijo voy para Roma, sino Jesús. Así te dice el Señor Jesús a ti hoy. Háblale a la Iglesia Católica, háblale a los católicos, dale el mensaje, dile en qué están errados, qué le están enseñando los dirigentes, qué enseñan negativo que yo no lo apruebo. En el segundo mandamiento el Señor dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que hay en el cielo, ni de lo que hay en la tierra, ni debajo de las aguas. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres desde la primera, la segunda, la tercera y la cuarta generación de los que me aborrecen, pero hago misericordia con aquellos que guardan mis mandamientos. El Señor Jesús te está diciendo que la Iglesia Católica te enseña que debes adorar imágenes, pero que Él dice que no. La Iglesia Católica te dice que debes rezar por los muertos, pero que el Señor Jesús te dice que los muertos nada saben. La Iglesia Católica te enseña tradiciones que Dios no te la ha enseñado, porque Dios no enseña tradiciones. Entonces, el Señor Jesús te dice: yo soy el Señor del sábado. ¿Y por qué la Iglesia Católica Apostólica Romana te dice que el domingo es día del Señor, cuando no hay ningún texto bíblico que apoye esta doctrina, ni ese seguimiento que le dan al culto del domingo? No hay nada en la Biblia que apoye el texto o que diga que el domingo es día de culto al Señor. No hay nada en la Biblia. Aquí no hay nada. ¿Quién te lo enseña? Es el católico. ¿Quién te lo enseña? Es el sacerdote católico. ¿Quién te enseña eso? Es el Papa. Entonces, ¿el Papa es Dios? Segunda de Tesalonicenses dice que Él se iba a sentar en el trono de Dios, haciéndose pasar por Dios como Dios, pero negando todo lo que se llama Dios y oponiéndose a Él. Entonces, el diablo está sentado en esa silla. No es el Papa. Ahí está sentado Satanás. ¿Que Él lo representa? Sí. Él lo representa, Él representa a Satanás, y por eso enseña así, de esa manera, negativo, enseñando un día espurio, un día negativo que Dios no lo aprueba, porque el Señor Jesús dijo que Él es el Señor del sábado, y su costumbre era ir todos los sábados a la sinagoga a leer y a explicar y a enseñar el reino de los cielos. Por eso hoy tú tienes que tener conocimiento. Usa tu Biblia, búscala, escudriñala, pídele al Espíritu Santo. Claro, si te bautizaste en la verdad, si te bautizaste en la verdad, el Espíritu Santo te va a revelar. Si tú no te has bautizado en la verdad, el Espíritu Santo, entonces si tú lo clamas, si tú le pides ayuda, Él por misericordia te va a ayudar. Pero no creas en que todo lo que te han enseñado en tu iglesia es la verdad. Porque aquí los pastores hoy en día se están enriqueciendo desde el púlpito y están engañando a la grey.
Están engañando a los hermanos porque solamente buscan el lucro, solamente buscan el diezmo y la ofrenda del bolsillo que llega a la iglesia para ellos nutrirse y para ellos andar como grandes magnates. Ahora, ¿cómo anduvieron los discípulos de Cristo? Sin nada. Ellos vendieron todo, ellos entregaron todo para la obra, no eran ricos, no andaban en jipeta, no andaban en aviones. Los discípulos de Cristo andaban a pie y predicando el mensaje con una túnica. No tenían muchos lujos porque no tuvieron lujos. Lo que tenían lo vendieron y lo entregaron a la obra. Entonces, esos pastores hoy en día que te están engañando, y vemos hoy en las noticias cómo estos pastores y pastoras hoy en día descaradamente están en confabulación con los reyes que han fornicado con la gran ramera, con la Babilonia espiritual. Hoy vemos a ese grupo de pastores que pertenece a la Iglesia Católica porque todos han hecho alianza en ecumenismo. Hoy un sacerdote y un pastor evangélico están en el mismo grado. ¿Por qué? Hoy han hecho ecumenismo, han hecho alianza con la Iglesia Católica, siguiéndole su culto, haciéndole un culto que Roma dice que es de él. Roma dice que el domingo es de ellos. ¿Qué domingo tienen los evangélicos? Ningunos. Ellos no tienen domingo porque ellos no son autoridad. Autoridad es Roma. Roma dice, esa es nuestra marca de autoridad. Y Roma lo dice y se llena la boca diciéndolo. ¿Y qué hacen los evangélicos ignorantes con una Biblia en la mano que no le dice que el domingo es de qué? Primer día de la semana, comienzo de la semana, pero no tiene ninguna connotación para que usted le quiera dedicar ese día al Señor cuando ya Él te lo señaló. Dios te dice que es el santo sábado y Él te lo dice en su palabra y búscalo porque aquí sí hay prueba del sábado. Aquí sí hay prueba del sábado. No hay del domingo, ni una sola, ni una sola. Aquí las pruebas que hay son del santo sábado. Busca tu Biblia y estúdiala. No te dejes llevar de lo que te quieren enseñar los dirigentes, poniéndose como Gamaliel, como que ellos son los superdotados de la palabra de Dios, cuando son mentirosos y padres de mentira. Es decir, que son como Satanás, el engañador, que engaña desde el principio. El diablo nos engaña desde el principio. Lo hizo en el cielo, lo hizo en el Edén y lo ha hecho y lo hará siempre. El diablo es nuestro gran perseguidor, mentiroso y hablador. Entonces, tú tienes ya que abrir los ojos. Ya es tiempo de que te decidas. Ya es tiempo de que salgas de las tinieblas. El sol todavía alumbra, aún al tiempo. La puerta de la gracia no se ha cerrado. Tú hoy tienes la oportunidad de hacerlo para Dios. Ven a los pies de Cristo Jesús. Ven aquí a escuchar y a ver la palabra y a comprobarla estudiándola. Seguimos leyendo en el capítulo 28, verso 19. Pero debido a que los judíos se opusieron, fui forzado a apelar a César sin que esto tenga causa alguna. Por esta causa los llamé para veros, hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. Pablo estaba encadenado delante de los dirigentes judíos. Sin embargo, el apóstol Pablo no tuvo miedo de decirle esta verdad. Pablo no tuvo miedo de hablar delante de Nerón, el emperador romano que quemó a Roma y luego acusó a los cristianos. Pablo fue un chivo expiatorio, oiga bien, un chivo expiatorio de Nerón para acusar a los cristianos. Pablo allí encendió la chispa de los mártires que murieron en Roma. A mucha honra, murieron en Roma, en el circo romano. Fueron usados como antorchas, lanzados a los animales, despedazados por ellos.
Mujeres, hombres y niños y ancianos fueron despedazados allí en el Coliseo Romano por órdenes de Nerón. Pablo de Tarso estaba allí en Roma ahora testificando y con su palabra condenó al mundo, así como lo hizo Noé. Pablo con su testimonio también condenó al mundo en su tiempo porque habló una verdad que no se había escuchado en Roma. Porque el maltrato a los cristianos era un maltrato excesivo y venía de parte de los judíos, de parte de los dirigentes, porque todo lo que ejecutó Nerón también lo ejecutó por vía de los dirigentes, por vía de los judíos que también condenaron a Jesús de igual manera. Asimismo forzaron a Nerón para que condenara a Pablo. Ellos estaban detrás del telón. El diablo estaba detrás del telón manipulando a Nerón, porque Nerón fue poseído por el diablo, así como fue poseído Herodes también para que persiguiera también al niño Jesús. Mis hermanos, tenemos que entender este evangelio. Tenemos ya que entenderlo. El tiempo se está terminando. Cristo viene pronto en gloria y majestad. Ya está a la puerta. Cristo Jesús viene y lo esperamos en gloria y majestad, a mucha honra. Y yo digo amén, porque esperamos al Señor Jesús. Entonces, vamos a ver ahora que después de este testimonio, ahora vemos que ya Pablo, después de dar este testimonio allí en la corte romana, delante de Nerón, y que fue condenado ya para ser ejecutado, pero Pablo habló y testificó. Pablo a mucha honra hizo y cumplió la misión para la cual el Señor Jesús lo llamó. Y ahora yo te pregunto, ¿cuál es tu misión? ¿A quién tú sigues? ¿En quién tú crees? ¿En el sacerdote? ¿En el pastor? ¿En la pastora? ¿Tú crees en ellos? ¿Tú te apoyas en ellos? ¿Tú sigues lo que ellos te dicen y haces lo que ellos te dicen? ¿O sigue al Señor Jesús? ¿En quién tú crees y a quién tú sigues? ¿En quién tú crees y has puesto toda tu energía para predicar el mensaje de la verdad? Hoy yo te llamo a que hagas lo mismo que hizo el apóstol Pablo. Y lo dice en 2 de Timoteo, capítulo 4, verso 6. Oye lo que dice la palabra de Dios. El testimonio de este misionero muere en Roma como mártir. Pablo de Tarso dio su testimonio, cumplió su misión. Y oiga lo que dice Pablo con tanta seguridad, en medio de una muerte que le espera, que ya fue pues promulgada por el César Nerón. Ahora vemos cuál es la actitud de Pablo ante esta sentencia, que espero sea la tuya también. Dice en el verso 6, segura confianza de Pablo. ¿En quién confió Pablo? ¿En lo del Sanedrín? ¿Siguió a los dirigentes del Sanedrín Pablo como lo seguía antes? ¿Cómo creía en ellos antes? ¿Cómo ejecutaba sus órdenes antes? Pablo ahora dice que su segura confianza es el Señor Jesús, que lo comisionó para ir a Roma y testificar de él allí. Dice, yo ya estoy para ser sacrificado. El tiempo de mi partida está cerca. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera, he guardado la fe. Oiga, qué palabra más firmes la que dice Pablo aquí. Pablo está convencido a quien ha seguido y en quien ha creído. Hoy yo te pregunto, ¿en quién tú crees? Yo creo en Jesús, que Él es el camino, la verdad y la vida. Y oye lo que dice el verso 8. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia que me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amén. Yo digo amén porque Pablo afirmó
haber cumplido su misión y ahora proclama al Señor Jesús como su único y suficiente Salvador. Así es que esa sea tu actitud. Borra de tu mente las órdenes que te dan los dirigentes. Cree en el Señor Jesús en espíritu y en verdad. Confía en su palabra. Tú tienes ya que salir de las tinieblas porque Él te está llamando y hoy es el día de buena nueva. Hoy es tu día de salvación. No espere mañana, hoy es tu día de salvación. Tú escuchaste este mensaje, tú lo escuchaste este mensaje. Hoy Cristo te está llamando, el Espíritu Santo te llama con llanto indecible que venga a los pies del Señor Jesús. Así es que mi hermano, tú eres un hijo de Dios, tú eres una hija de Dios. Tengo un pueblo mío allá en Babilonia. Tú estás ahí, pero tú eres un hijo de Dios y Él te quiere llamar para que venga a su redil. Así es que piensa lo que hemos predicado, analiza lo que hemos predicado, reflexiona con este mensaje que Dios te ha enviado. No mires nunca al predicador, no te fijes nunca en el siervo, siempre miras a Jesús, siempre contémplalo a Él y seremos transformados de gloria en gloria. Para que tú tengas transformación, no te fijes en el pastor, no te fijes en el papa, no te fijes en el sacerdote, no te fijes en dirigente. Para ser transformado, únicamente fija tus ojos en Cristo. Él es el autor y consumador de la vida eterna. Será hasta el próximo domingo, donde estaremos de nuevo con ustedes en otro programa similar. Mientras tanto, le decimos que el Señor alce a ti su rostro y ponga en ti mucha paz y sobre todo mucho entendimiento, porque lo necesitamos. Hasta el domingo, si Dios lo permite. Son de trompetas que anuncian la luz, Cristo muy pronto vendrá a la batalla por nuestro Jesús. Si venceremos, Cristo muy pronto